La historia del Arca de la Alianza es uno de los mayores misterios de la humanidad. Se trata de un objeto sagrado, mencionado en la Biblia, que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Un artefacto envuelto en un aura de poder divino, que según las Escrituras, representaba la presencia misma de Dios en la tierra. Pero, ¿qué fue realmente el Arca de la Alianza? ¿Dónde se encuentra hoy? ¿Y por qué su paradero sigue siendo un enigma? El relato bíblico nos dice que Dios ordenó a Moisés la construcción del arca en el desierto, después del éxodo de Egipto. Fue fabricada con madera de acacia y recubierta de oro puro, con 2 querubines de oro en la tapa. Según el libro del Éxodo, dentro del arca se guardaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y un recipiente con maná. Estos 3 elementos tenían un significado profundo dentro del pueblo de Israel. Las tablas de la ley representaban las normas divinas que regían la vida de la nación, la vara de Aarón simbolizaba el liderazgo sacerdotal y el maná, el alimento milagroso que sustentó a los israelitas en su travesía por el desierto, era un testimonio de la provisión divina. Su propósito era claro, ser el símbolo de la alianza entre Dios e Israel, y la manifestación tangible de su presencia. Era tan sagrada que nadie podía tocarla sin sufrir la muerte instantánea. Según las Escrituras, los israelitas debían seguir instrucciones precisas sobre cómo transportar el arca, utilizando varas de madera para cargarla, y solo los sacerdotes podían acercarse a ella, cubriéndola con una tela especial cuando se movía de un lugar a otro. Además, su presencia era vista como un medio a través del cual Dios se comunicaba con su pueblo. En el libro de Números, por ejemplo, se menciona que la nube de la presencia de Dios descansaba sobre el arca en el tabernáculo, un santuario portátil que acompañó al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Era tan poderosa que se decía que el arca otorgaba la victoria en batalla a los israelitas y que su poder era tan grande que incluso destruía ciudades enteras. En uno de los pasajes más dramáticos, se relata cómo las murallas de Jericó cayeron tras ser rodeadas por el ejército israelita, mientras el arca se encontraba en su centro. Este tipo de relatos alimentaron la idea de que el arca poseía un poder sobrenatural que trascendía la comprensión humana, un poder que otorgaba protección y éxito a los israelitas cuando seguían los designios de Dios. El arca fue transportada por los israelitas durante su travesía por el desierto y jugó un papel crucial en la conquista de la tierra prometida. En el libro de Josué, se cuenta que cuando los sacerdotes que la llevaban pisaron las aguas del río Jordán, éstas se abrieron, permitiendo el paso del pueblo. Este milagro se recuerda como un acto de intervención divina, que permitió a los israelitas cruzar el río sin dificultad, siguiendo la presencia de Dios representada en el arca. Posteriormente, el arca fue utilizada en la batalla de Jericó, donde la estrategia del ejército israelita fue rodear la ciudad, tocando trompetas y haciendo sonar su presencia mientras transportaban el arca. A medida que las trompetas resonaron, las murallas de Jericó cayeron sin que se disparara una sola flecha, un relato que ha perdurado como un testimonio del poder del arca y la intervención divina en los asuntos humanos. Sin embargo, en un episodio trágico, los israelitas perdieron el arca en una batalla contra los filisteos. Según el libro de Samuel, los filisteos la capturaron y la llevaron a su territorio. Lo que ocurrió después fue una serie de eventos extraordinarios. Los filisteos colocaron el arca en el templo de su dios Dagón, pero, al poco tiempo, comenzaron a sufrir plagas y enfermedades. Temiendo la ira de Dios, decidieron devolverla a Israel, y el arca fue finalmente restituida a su pueblo. El rey David la llevó finalmente a Jerusalén, y su hijo, el rey Salomón, mandó construir el templo para albergarla en el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado del templo de Jerusalén. La importancia del arca no solo era religiosa, sino también política. Al tenerla en Jerusalén, el rey David consolidaba su autoridad y la de su descendencia, como soberanos bajo la protección divina. El templo de Salomón, diseñado para albergar el arca, fue una de las maravillas de la antigüedad, y su destrucción por los babilonios marcaría el fin de una era en la historia de Israel. En el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Sin embargo, en los registros históricos no hay mención de lo que ocurrió con el arca. No se sabe si fue destruida, escondida o llevada a otro lugar. Desde entonces, su paradero ha sido objeto de especulación, teorías y leyendas.
Muchos historiadores y arqueólogos han intentado encontrar pruebas de su destino, pero la falta de evidencia concreta ha alimentado el misterio. Algunos creen que los sacerdotes la escondieron antes de la invasión babilónica en túneles subterráneos debajo del templo. Esta teoría se apoya en la existencia de pasadizos y cavernas en el área, pero hasta la fecha, las excavaciones no han arrojado resultados concluyentes. Otros afirman que fue llevada a Egipto por los levitas, y algunos sugieren que podría haber terminado en Etiopía, un lugar que tiene una conexión histórica con la tradición judía. Una de las teorías más fascinantes sostiene que el arca se encuentra en la ciudad de Axum, en Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope afirma que el arca fue llevada allí por Menelik, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Según la tradición, Menelik, quien fue criado en la corte de su padre, regresó a Etiopía con el arca, la cual desde entonces ha estado custodiada en la iglesia de Santa María de Sion. El acceso al arca está restringido a un solo guardián, quien debe protegerla y mantener su existencia en secreto. Esta teoría ha generado un sinfín de expediciones e investigaciones, aunque nunca se ha podido comprobar su veracidad, y su paradero sigue siendo un tema de debate y misterio. Otra teoría sugiere que el arca aún se encuentra en Jerusalén, escondida en una cámara secreta bajo el monte del templo. Durante excavaciones en la zona, algunos arqueólogos han encontrado túneles y pasadizos que podrían haber sido utilizados para esconderla antes de la invasión babilónica. Sin embargo, debido a la tensión política en la región, las excavaciones no han podido continuar, dejando el misterio sin resolver. Algunos han especulado que el arca podría estar oculta en un lugar más profundo del monte, esperando ser descubierta cuando las circunstancias lo permitan. En la Edad Media, los caballeros templarios supuestamente excavaron en el monte del templo, según algunas leyendas, encontraron el arca y la llevaron a Europa. Algunos creen que la escondieron en la Catedral de Chartres, en Francia, o incluso en Escocia, en la Capilla de Erasle. Esta idea ha sido popularizada por novelas y películas, como El Código da Vinci, aunque no hay pruebas concluyentes al respecto. Otra posibilidad es que el arca fue llevada a Egipto antes de la destrucción del templo, posiblemente por la comunidad judía de Elefantina. Algunos creen que pudo haber sido depositada en una de las cámaras ocultas de la Gran Pirámide de Gizeh o en el Templo de Karnak, esperando ser descubierta. Sin embargo, los registros históricos no proporcionan evidencia directa que respalde esta teoría. Algunos textos apócrifos y tradiciones rabínicas afirman que el profeta Jeremías pudo haber escondido el arca en una cueva en el monte Nibou, en la actual Jordania. Esta versión proviene del segundo libro de los Macabeos, donde se menciona que Jeremías ocultó el arca para protegerla hasta el final de los tiempos. Este relato ha capturado la imaginación de aquellos que buscan una respuesta al misterio del paradero del arca. El misterio del arca ha inspirado numerosas obras literarias, investigaciones arqueológicas y producciones cinematográficas. Quizás la más famosa sea Indiana Jones, En busca del arca perdida, donde el legendario aventurero lucha contra los nazis para evitar que se apoderen de su supuesto poder sobrenatural. El arca ha sido representada en películas, libros y videojuegos como un artefacto de poder inconmensurable, capaz de destruir o conceder una victoria definitiva. Pero más allá del cine y la ficción, el arca sigue siendo un símbolo poderoso en la teología y la fe judeocristiana. Representa la promesa de Dios a su pueblo, la pureza de la ley divina y la manifestación de su presencia. Para muchos creyentes, el arca es un recordatorio de la conexión entre el cielo y la tierra, un artefacto que mantiene su relevancia incluso hoy en día. A lo largo de los siglos, muchos han intentado encontrar el arca, pero hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. ¿Es posible que todavía exista en algún lugar del mundo, esperando ser descubierta? O quizás su poder era tan grande que nunca debía ser encontrada. Lo cierto es que, hasta que se encuentre evidencia definitiva, el enigma del Arca de la Alianza seguirá vivo, alimentando leyendas y teorías sobre uno de los objetos más sagrados y misteriosos de la humanidad. Queda por ver si alguna vez se resolverá este misterio, pero mientras tanto, el Arca sigue capturando la imaginación de arqueólogos, historiadores y creyentes, que buscan desentrañar uno de los enigmas más grandes de la historia de la humanidad.